Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hampa Bruta, el canal donde analizamos con rigor y sin filtros sensacionalistas las historias reales que han marcado al crimen organizado en América Latina y más allá. Aquí no glorificamos a nadie, ni justificamos la violencia. Lo que hacemos es contar los hechos con dramatización narrativa para acercar estas realidades lo máximo posible a quien nos escucha y siempre basándonos en información documentada y verificable. En este capítulo nos adentramos en la vida y caída de Arturo Guzmán de Sena, mejor conocido como Z1, un ex militar de élite que, tras desertar del ejército mexicano, fundó el grupo armado que cambiaría para siempre las reglas del tráfico de narcóticos en México, los Zetas. Su historia no es solo la de un hombre convertido en figura clave del crimen, es también un reflejo de las grietas en las instituciones, de la brutalidad del poder desviado y de un país atrapado entre la estrategia y la traición. Prepárense para conocer el ascenso, el legado y la abrupta caída de un personaje que dejó cicatrices profundas en la historia del crimen organizado en México. Y recuerda, si estas historias te atrapan tanto como a nosotros, te invitamos a ser parte activa de esta comunidad. Suscribirte, activar la campanita, compartir y dejar tu comentario ayuda a que este canal siga creciendo y profundizando en los relatos más impactantes del crimen organizado y el tráfico de sustancias ilícitas. Y si quieres apoyar aún más, puedes hacerte miembro del canal con un solo clic. Y ahora sí, acompáñanos a descubrir la historia del hombre que transformó el crimen organizado en México en una maquinaria militar, Arturo Guzmán de Sena, alias Z1. En los llanos silenciosos de Puebla, el 13 de enero de 1976, nació Arturo Guzmán de Sena, un joven de orígenes humildes, hijo de un mecánico y una ama de casa, criado entre la carencia y el deber familiar, pero con una ambición silenciosa que más adelante lo convertiría en el arquitecto de uno de los brazos armados más temidos de México. Su historia no comienza en los pasillos del poder criminal, sino en los cuarteles del ejército mexicano, donde su talento fue detectado rápidamente. Estudió hasta la secundaria y posteriormente se alistó en las Fuerzas Armadas para terminar la preparatoria, como una salida a la pobreza, y no tardó en destacar entre sus compañeros. Arturo Guzmán de Sena inició su recorrido en el ejército mexicano el 12 de mayo de 1992, a los 16 años de edad. Gracias a su destreza física, disciplina feroz y un temple que rayaba en lo implacable, fue aceptado en el GAFE, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Esta unidad de élite del ejército mexicano no era para cualquiera. Había sido creada para misiones de contrainsurgencia, particularmente durante el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de 1994 en Chiapas, en la Sierra Lacandona. Guzmán de Sena no solo participó, fue también protagonista. Durante una operación de represión, su grupo eliminó a 34 insurgentes en apenas unas horas. No hubo prisioneros en ese día, solo cadáveres abandonados en la ribera de un río sobre los que se cuenta que lanzó a los cocodrilos. Aquella jornada fue un punto de quiebre. Su brutalidad dejó claro que era algo más que un soldado disciplinado. Era, en esencia, un ejecutor. A lo largo de su estancia en el GAFE, recibió entrenamiento especializado no solo en México, sino por fuerzas extranjeras, incluyendo instructores de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y, según algunos informes, del ejército israelí. Dominaba explosivos, rastreo, combate urbano, inteligencia militar, espionaje, métodos de coacción forzosa para obtener información, comunicaciones tácticas y todo lo que un agente de operaciones encubiertas necesita para operar en territorio hostil. Pero su talento no tardó en llamar la atención más allá de los muros del cuartel. El gobierno aprovechó el cuerpo de élite especializado del GAFE para combatir al crimen organizado y lo trasladó a Tamaulipas.
Ya instalado en el norte del país, en la convulsa frontera de Tamaulipas, tierra de paso para sustancias ilícitas, su disciplina se cruzó con el mundo del crimen organizado. El contacto fue directo. Osiel Cárdenas Guillén, el nuevo líder emergente del entonces maltrecho Clan del Golfo, le ofreció una alternativa al uniforme: dinero, poder y lealtad por fuera del sistema. La historia del Clan del Golfo no se entiende sin retroceder a sus orígenes, cuando el crimen aún no hablaba el lenguaje del tráfico de narcóticos. Todo comenzó en los años 30, en Matamoros, Tamaulipas, con una figura clave, Juan Nepomuceno Guerra, un contrabandista astuto que aprovechó la ley seca en Estados Unidos para traficar whisky hacia Texas. Esta operación rudimentaria de contrabando sentaría las bases de lo que, décadas después, se convertiría en una de las organizaciones criminales más influyentes de México. Para mediados de los 80, el mando pasó a manos de su sobrino, Juan García Ábrego, quien transformó radicalmente el negocio, dejó atrás el contrabando de alcohol y apostó por el tráfico de sustancias ilícitas a gran escala. En ese momento, el mapa del tráfico de narcóticos internacional comenzaba a redefinirse, y García Ábrego supo leer la oportunidad. Tamaulipas, con su extensa frontera con Estados Unidos y su acceso al Golfo de México, se convirtió en una joya geográfica para la logística criminal. El crecimiento del Clan del Golfo fue vertiginoso. A comienzos de los 90, la organización estaba en su punto más alto, tanto que se llegó a especular sobre una supuesta protección desde las altas esferas del poder. Pero la caída llegó con velocidad. Apenas 13 meses después de terminar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en enero del 1996, García Ábrego fue detenido. El gobierno mexicano ordenó su extradición inmediata a Estados Unidos, cerrando así cualquier posibilidad de que pudiera seguir operando desde prisión, como ocurriría años después con otros capos. La captura de García Ábrego desató una guerra interna por el control del clan. Su hermano Humberto no podía asumir el liderazgo, llevaba preso desde 1994, y eso dejó un vacío de poder. Dos facciones emergieron con fuerza. Por un lado, Salvador Gómez Herrera, alias Chava Gómez, junto a Osiel Cárdenas Guillén. Por el otro, Óscar Malherbe de León y Hugo Baldomero Medina Garza, apodado el Rey de los Tráileres. Malherbe tomó ventaja inicialmente, gracias a sus contactos con el Clan de Cali, que le permitieron mantener el suministro. Pero su liderazgo fue fugaz. Fue capturado en mayo de 1997. En ese momento, la balanza se inclinó. Gómez Herrera, alias El Chava, y Osiel Cárdenas lanzaron un ataque casi inmediato contra Medina Garza, quien logró sobrevivir, pero se retiró del juego. Así, el control quedó en manos de Chava Gómez y Osiel Cárdenas. Según algunas fuentes, Chava Gómez se dedicó a disfrutar del poder y delegó las operaciones en Osiel, tratándolo más como subordinado que como socio. Sin embargo, este equilibrio precario no tardó en romperse. Presuntamente, entre el 1998 y el 1999, Osiel Cárdenas dio el golpe definitivo. Eliminó a Chava Gómez, quien se dice que era el padrino de la hija del propio Osiel, y tomó el control total del Clan del Golfo. Lo hizo con la ayuda del personaje que protagoniza esta historia y que cambiaría para siempre el panorama criminal en México: Arturo Guzmán de Sena, alias Z1, ex militar de élite que se convirtió en su guardaespaldas y mano derecha. La conexión entre ambos fue posible gracias a Gilberto García Nena, jefe de plaza en Miguel Alemán. Ese momento no solo cerró una guerra sucesoria, también marcó un antes y un después en el crimen organizado. Osiel ya no sería conocido como el Chaparrito, sino como el Mata Amigos, por el asesinato del padrino de su hija, y Guzmán de Sena, con su disciplina militar y visión estratégica, se convertiría en el primer Z. La historia de los Zetas, una de las organizaciones más temidas y violentas del continente, acababa de comenzar. Al principio, Guzmán de Sena solo aceptó sobornos a cambio de permitir el paso seguro de cargamentos. Eso era común entre oficiales de su rango, pero algo hizo que cruzara la línea sin retorno.
El 27 de septiembre de 1997 desertó del ejército. Lo que lo motivó no fue únicamente el dinero. Para algunos, fue el miedo a ser enjuiciado en la naciente democracia mexicana, que empezaba a revisar con lupa los abusos del viejo régimen. Para otros, fue el deseo de ser algo más que un ejecutor, quería ser líder. Lo cierto es que en ese momento nació Z1. Cárdenas Guillén no solo lo acogió, sino que le encomendó otra misión: crear el brazo armado más letal que se hubiera visto en el país. Así nació el núcleo original de los Zetas, Arturo Guzmán. De Sena comenzó a reclutar a otros desertores del GAFE. No fueron cientos de golpe, como se ha dicho, sino una red bien planeada. Soldados de distintas unidades, especialmente del GAFE, se integraron uno a uno. A finales de 1998, Arturo Guzmán de Sena, alias Z1, empezó a reunirse en secreto con elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, destacados en el 15º Batallón de Infantería, en Tancol, Tamaulipas. Los encuentros, registrados por la DEA en bares de Miguel Alemán, dejaron una huella imborrable. Ahí comenzó a gestarse lo que más tarde sería conocido como los Zetas. La evidencia apunta a diciembre de 1998 y principios del 1999 como el punto de origen. Jesús Enrique Rejón Aguilar, alias El Mamito o Z7, presuntamente confesó que al principio eran solo 7 y luego se sumaron otros 7 más, conformando los 14 originales, entre ellos nombres que con el tiempo sembrarían terror: Heriberto Lascano, Rogelio González Pizaña, Omar Lor Méndez Pitalúa, Efraín Teodoro Torres y el propio Mamito, entre otros. Aunque es difícil precisar cuántos desertores hubo al inicio, se estima que Guzmán de Sena llegó a convencer a más de 30 militares de élite. No tenían nombre oficial, pero las claves de radio los marcaron para siempre. Cada uno era una letra: Z1, Z2, Z3, y así nacieron los Zetas. El nombre de este grupo criminal se dijo que correspondía con la última letra del abecedario, pero otras versiones indican que el nombre fue tomado del color azul Z de los uniformes de la milicia, solo permitido para aquellos de mayor rango. Su primera misión: eliminar a los enemigos de Osiel Cárdenas Guillén. Así fue como un grupo de ex soldados entrenados por el Estado se convirtió en el brazo armado más temido del tráfico de narcóticos mexicano. Los Zetas en el momento de sus inicios poseían algo más que su experiencia militar. También se llevaron armas de alto poder, granadas, lanzacohetes y tecnología táctica del propio ejército mexicano. El ejército privado de Guzmán de Sena no solo protegía cargamentos o eliminaba rivales. Su función era mucho más compleja: aseguraban rutas, controlaban territorios completos, cobraban deudas con violencia quirúrgica y realizaban operaciones de contravigilancia. Su presencia transformó el equilibrio de fuerzas en el país. Los enfrentamientos dejaron de ser tiroteos improvisados y pasaron a ser emboscadas calculadas, con precisión militar. Z1 no solo era respetado dentro de su organización, también era temido por sus enemigos y perseguido con insistencia por las autoridades. En cuestión de meses, los Zetas se convirtieron en sinónimo de terror en el norte del país. Operaciones nocturnas, secuestros relámpago, interrogatorios salvajes y desapariciones se volvieron prácticas sistemáticas bajo su liderazgo. No se trataba ya de simples pistoleros, eran comandos entrenados con doctrina de guerra, disciplina férrea y una jerarquía que imitaba la estructura castrense, donde Z1 era el comandante supremo. En el mundo que Guzmán de Sena ayudó a construir, no había espacio para la debilidad, la duda o la lealtad mal entendida. El control de las rutas de tráfico, conocidas como plazas, la intimidación a funcionarios locales e incluso la presión a otros grupos criminales requerían una capacidad operativa inusual. Los Zetas se encargaban de asegurar que cada paquete, cada pago, cada kilo llegara a su destino, sin importar el costo humano.
A Arturo Guzmán de Sena, presuntamente, se le atribuyen casos como el asesinato de Jaime Rajid, comandante de la Policía Judicial Federal, y la participación en la muerte del periodista Pablo Pineda. Además de ser el músculo armado, Guzmán de Sena fungía como formador. Cuando reclutaba a los jóvenes exmilitares, les transmitía no solo sus conocimientos en combate, sino también una lógica de guerra implacable. Los entrenamientos internos incluían técnicas de coacción forzada a personas, métodos de evasión y adaptaciones urbanas de tácticas contra insurgentes, que había aprendido en su paso por el GAFE, y de instructores extranjeros. En palabras de un testigo protegido citado años después, Z1 no formaba sicarios, formaba soldados para un ejército en la sombra. Un detalle que escapa a muchos relatos oficiales es que Guzmán de Sena no solo era un operativo, también era una figura de culto dentro de su organización. Se le atribuían frases lapidarias, decisiones maquiavélicas y un carisma oscuro que imponía obediencia. Muchos de sus hombres juraban lealtad directamente a él, incluso por encima de Cárdenas Guillén. En celebraciones internas se brindaba por su liderazgo. En ciertos círculos del grupo se decía que la Z empieza con uno, y ese uno es Arturo. Pero el poder no viene sin consecuencias. A medida que aumentaba su protagonismo, también crecía su visibilidad ante el gobierno federal. Informes de inteligencia comenzaban a perfilarlo como uno de los objetivos prioritarios. Sabían que desarticular el núcleo operativo del grupo pasaba por eliminar al arquitecto de su maquinaria violenta. Sin embargo, capturarlo no era tarea fácil. Vivía rodeado de escoltas, rara vez dormía 2 noches en el mismo lugar y contaba con una red de informantes dentro de instituciones locales. No obstante, el perfil de Guzmán de Sena empezaba a mostrar fisuras. La paranoia, los excesos y un creciente sentido de impunidad comenzaban a dominar su vida diaria. En algunas ciudades, ordenaba cerrar calles enteras para visitar a sus parejas sentimentales. En otras ocasiones, exigía respeto militar de autoridades locales, como si aún llevara las insignias del GAFE en el uniforme. Estos comportamientos, cada vez más imprudentes, fueron clave para su caída. Así se tejía, lentamente, el final de un hombre que había desafiado la lógica de los viejos clanes criminales para instalar una nueva forma de ejercer el poder armado, con disciplina de guerra, pero con la moral erosionada por el poder absoluto. La cacería de Z1 ya había comenzado, y los días de impunidad estaban contados. El ocaso de Guzmán de Sena llegó con la misma velocidad con la que había escalado en el mundo criminal. Corría el año 2002 y la presión sobre el Clan del Golfo alcanzaba niveles sin precedentes. El gobierno federal, ahora más enfocado en desarticular estructuras operativas que en perseguir a simples capos, centró su mirada en la figura del Z1. Las operaciones de inteligencia, alimentadas por delaciones y rastreos financieros, habían comenzado a cercar su círculo de seguridad. La caída no se produjo en un enfrentamiento épico ni en una emboscada de película. Fue una combinación de errores personales y eficiencia táctica por parte del ejército. Arturo Guzmán de Sena había comenzado a dejarse ver con más frecuencia en la ciudad de Matamoros, donde mantenía una relación sentimental con una mujer que visitaba de forma regular. Su comportamiento, que antes era meticuloso y calculado, se tornó imprudente. La confianza desbordada lo llevó a abandonar algunos protocolos de seguridad que él mismo había instaurado. Ya no se movía con el mismo sigilo, y en el mundo del crimen organizado, eso equivale a firmar la sentencia de muerte. Noviembre de 2002. Tras una tarde cargada de excesos en Matamoros, Tamaulipas, Arturo Guzmán de Sena, el temido Z1, se retiró entrada la noche a casa de su amante, escoltado por sus hombres de confianza quienes habían cerrado la calle, como era costumbre. Lo que no sabía era que alguien, harto de su arrogancia, sus desplantes o tal vez con cuentas pendientes, lo había denunciado de forma anónima al ejército mexicano.
La delación encendió las alarmas. Los mandos castrenses no iban a dejar pasar la oportunidad de cazar a un desertor que había traicionado la disciplina por el poder del crimen organizado. Llegaron rápido, certeros, y lo rodearon sin darle margen de escape. En el tiroteo, sus guardaespaldas cayeron primero, y luego, el propio Z1 encontró el final que tantas veces había repartido. Así cayó el primer Z. Su cuerpo fue trasladado de inmediato al servicio médico forense, donde se confirmó su identidad por huellas dactilares y registros internos del ejército. La noticia no tardó en correr por todo el norte del país. Para algunos fue un golpe devastador, para otros un mensaje claro. Nadie, ni siquiera los soldados del crimen organizado, eran intocables. Pero más allá del impacto inmediato, la muerte de Guzmán de Sena marcó una transición peligrosa. La estructura que él había diseñado no desapareció con su muerte. Al contrario, se fortaleció bajo otros liderazgos. Su legado fue recogido por Heriberto Lascano, alias El Verdugo o Z3, quien asumió el mando con una visión aún más expansiva y despiadada. Lascano profesionalizó aún más a los Zetas, incorporando tácticas de inteligencia, armamento pesado y una política de expansión territorial que llevó al grupo a operar en casi todos los estados del país. Guzmán de Sena pasó a convertirse en una figura casi mitológica dentro del crimen organizado. Algunos lo veían como un mártir, otros como un monstruo. En algunas cárceles, su nombre era mencionado con respeto, en otras, con terror. Su vida fue corta, pero su huella fue indeleble, no por sus logros personales, sino por el monstruo que ayudó a parir, un grupo paramilitar criminal, autónomo, feroz, que redefinió las reglas del juego del tráfico de narcóticos mexicano. Hoy, más de 2 décadas después de su muerte, el nombre de Arturo Guzmán de Sena sigue generando debate entre analistas, periodistas y exmilitares. ¿Fue un traidor al Estado o simplemente el reflejo más crudo de un sistema que lo formó para la guerra y lo abandonó a su suerte? ¿Fue un estratega brillante o un psicópata con entrenamiento militar? Tal vez fue ambas cosas. Lo único cierto es que con él nació una nueva era, la del crimen militarizado, la del criminal con botas de combate, la del infierno vestido de uniforme. Así terminó la historia del Z1. No con una última batalla gloriosa ni rodeado de enemigos vencidos, sino con un disparo seco en una habitación cualquiera. Un final sin gloria para un hombre que alguna vez soñó con reinar desde las sombras. Guzmán de Sena cayó a los 26 años. No llegó a ver cómo su jefe, Osiel Cárdenas Guillén, fue detenido en 2003, ni cómo, 2 años después, sería extraditado a Estados Unidos. Mucho menos presenció lo que ocurrió posteriormente, la ruptura definitiva. En 2010, los Zetas le declararon la guerra al Clan del Golfo, puesto que querían autonomía, querían territorio, querían poder. Se convirtieron en un clan propio, desatando una guerra que dejó una estela de muerte y violencia. Hoy, lo que queda son facciones rotas: el Clan del Noreste, los Zetas Vieja Escuela, los Sangre Nueva, restos de una maquinaria letal que alguna vez estremeció al país, pero ya sin tanta influencia en el submundo criminal. El legado del Z1 sobrevive en la sombra, pero su imperio, como él, se desvaneció a una corta edad. La historia de Arturo Guzmán de Sena no es una leyenda que deba celebrarse. Es un retrato inquietante de cómo el entrenamiento militar y la falta de oportunidades pueden volverse una combinación letal cuando el Estado pierde el control sobre sus propios hombres. El Z1 no fue solo un desertor, fue el arquitecto de una organización que llevó la violencia a niveles antes impensables, militarizando el crimen y sembrando el terror en nombre del control y el dinero. Pero esta historia, como tantas otras, no nació en el vacío. Se construyó sobre décadas de desigualdad, corrupción y abandono institucional. Mientras no se atiendan las raíces de estas realidades, la falta de justicia, la impunidad y el olvido de millones de jóvenes sin futuro, seguirán apareciendo nuevos Zetas, nuevos Guzmán de Sena, nuevos infiernos.
Desde el Hampa Bruta, les recordamos que narrar estas historias no es sinónimo de admirarlas, es un ejercicio de memoria y responsabilidad, porque entender cómo llegamos hasta aquí es el primer paso para no repetirlo. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo más oscuro del crimen organizado. Si este contenido te pareció valioso, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte para seguir conociendo los relatos más impactantes y documentados de El Hampa Bruta. Nos vemos en el próximo capítulo.